En el silente pueblo de Santa Rosa, Zacatecas, un recuerdo sombrío se cierne entre sus habitantes, una historia real que fue contada por mi abuelita durante las noches de luna llena, cuando la bruma baja y las sombras danzan con mayor fuerza. En esos tiempos, Santa Rosa estaba cubierto por el manto de la pobreza. Las calles estaban llenas de gente humilde, pero trabajadora. En uno de sus rústicos hogares vivía una madre soltera con su hija, víctimas del abandono de un hombre que prometió amor, pero solo trajo desolación. No contaban con suficiente dinero, ni siquiera para comer bien, y la señora era muy humilde. A pesar de la adversidad, la hija asistía a la escuela, pero día tras día, al regresar y preguntar qué había para comer, su descontento crecía al escuchar la repetitiva respuesta de su madre: «Frijolitos, mija». La muchacha siempre expresaba su descontento con gestos de desagrado. Un día, el cansancio y la frustración se apoderaron de ella. Al escuchar de nuevo esas palabras de su madre, su voz se llenó de ira y desesperación. «Ande, vieja, usted siempre con sus pinches frijoles», gritó. Pero en cuanto se giró para alejarse, una figura aterradora se presentó ante sus ojos. El demonio, con su mirada penetrante y una sonrisa malévola. Aquella chica que antes estaba llena de vida, se paralizó ante la figura espectral. Mientras le rogaba a su madre que la ayudara, que lo viera, la señora aterrorizada solo podía ver a su hija llorando y gritando ante una presencia que ella no podía percibir. Desde ese trágico día, la cordura de la joven desapareció. Fue condenada a vagar, comiendo plantas y desperdicios, como un alma perdida. Se convirtió en un espejo del terror, un recordatorio vivo del castigo por la ingratitud y la irreverencia. Los lugareños, en sus reuniones nocturnas, murmuran sobre la chica que deambula por los ranchos, aquella que asegura haber visto al demonio. Y aunque muchos dicen no creer, ninguno se atreve a salir de noche por miedo a encontrarse con aquel espíritu condenado que se dice vaga por las tierras de Santa Rosa. Relato de Omar Márquez. En la colonia Jacobo Meyer, famosa ya por las historias espeluznantes que comparto con ustedes, ocurrió este peculiar relato. Esta colonia, que esconde tantos misterios y leyendas en cada rincón, fue testigo de un suceso que, a pesar del tiempo, sigue vivo en la memoria de aquellos que lo escucharon. En una de las casas de esta colonia, muy cerca de donde unos jóvenes temerarios jugaron a la ouija en un relato que ya compartí con ustedes, vivía Fabio junto a su familia. Todos los nombres no son los reales, pues por respeto a su privacidad los he cambiado. La familia estaba conformada por su madre, su hermano mayor, un tío materno y, por supuesto, su querida abuela, Doña Tina. Doña Tina, una mujer con una vida llena de experiencias, se encontraba en esa etapa de la vida donde la realidad y la magia parecen entremezclarse. A menudo pasaba sus días en soledad, pues mientras Fabio estudiaba en la preparatoria y su hermano en la universidad, su madre y tío trabajaban para mantener a la familia. Una mañana, cuando la rutina diaria estaba por comenzar y todos se disponían a salir, Doña Tina, con voz dulce pero temblorosa por el paso de los años, le dijo a Fabio: «Hijo, déjame comida para el perrito». Su nieto, confundido, le recordó que su cachorro, Rocky, había fallecido 15 días atrás debido a una enfermedad. Lo habían enterrado con lágrimas en los ojos al pie del cerro cercano. Rocky era un joven pitbull de apenas 4 meses, lleno de energía, pero lamentablemente no pudo resistir una enfermedad por falta de vacunas. Sin embargo, lo que Doña Tina dijo a continuación dejó helado a mi amigo Fabio. Con total convicción, ella le aseguró que cada noche el perro volvía a visitarla, pero no de la manera en que uno recordaría a un perro. Según Doña Tina, Rocky caminaba erguido, como un humano, sosteniéndose únicamente sobre sus patas traseras, mientras que sus patas delanteras formaban una especie de cruz. Si eso ya no fuera lo suficientemente escalofriante, la anciana afirmó que Rocky le hablaba, elogiando su vestido y llamándola por su nombre. «Ay, Tina,
qué bonito vestido traes. La imagen que dibujó en la mente de Fabio, de aquel perrito intentando adoptar una postura humana, es la clase de visión que uno preferiría no imaginar cuando la oscuridad se cierne en la habitación y el silencio de la noche es todo lo que queda. Lo que es seguro es que esta historia es solo una de las muchas que hacen que esta colonia sea un cúmulo de misterios y enigmas. Historia de Lupita Sánchez. Desde el vibrante puerto de Veracruz, les traigo una historia que, aunque no me sucedió a mí, marcó profundamente a mi familia. Es una narración que combina lo cotidiano con lo inexplicable, y aunque cada uno es libre de formarse su propia opinión, les aseguro que lo que les voy a relatar ocurrió tal y como lo escuché. Mi hermano, con quien comparto tantos recuerdos de infancia, vive con su familia, formada por su esposa, hijos y 2 de sus nietos, en una casa que lleva consigo un pesado bagaje de eventos aterradores. Antes de que mi hermano y su familia la habitaran, se decía que una mujer se dedicaba a prácticas oscuras y rituales en ese mismo lugar. Si bien algunos podrían descartarlo como simples habladurías de vecinos, yo lo relaciono con el origen de los extraños sucesos que vendrían después. Un día, aparentemente común, el nieto de mi hermano, un niño muy activo de 8 años, corrió a jugar con sus amigos de la cuadra, como solía hacer. Como abuelo protector, mi hermano le pidió que no se alejara demasiado, advirtiéndole que saldría y no querían perder tiempo buscándolo. El bullicio habitual de los niños jugando fútbol llenaba la calle. Sin embargo, tras una hora de relativa tranquilidad, una inquietud se apoderó de mi cuñada, quien advirtió la extraña ausencia de ese ruido tan familiar. La preocupación fue creciendo minuto a minuto. Mi hermano salió apresurado y encontró a los amigos de su nieto conversando, sentados en la banqueta, pero su nieto no estaba entre ellos. Los niños, con sus ojos inocentes, afirmaron que él se había marchado hacia su casa apenas 10 minutos después de iniciar el juego. La desesperación se hizo palpable. Mi hermano corrió a su hogar y, junto con su esposa, comenzaron una búsqueda frenética. El pequeño patio trasero, con un lavadero, donde solían jugar al escondite, fue revisado casi a cada centímetro sin hallar rastro del niño. El pánico se apoderó de todos. Los vecinos se sumaron a la búsqueda, peinando cada rincón de la colonia. Mi cuñada, al borde de un colapso, ya estaba considerando contactar a las autoridades. Pero, en el clímax de la desesperación, el pequeño apareció desde el patio trasero como si nada hubiera pasado. Ante la perplejidad de todos, lo que el niño relató a continuación los dejó aún más conmocionados. Aseguró que, mientras jugaba, escuchó una voz que lo llamaba desde el patio de su casa. Al seguir el sonido, se encontró con un enigmático hombre de estatura baja, un señor chiquito, según sus palabras, que lo invitó a jugar a las escondidas. Juntos se deslizaron bajo el lavadero, donde aseguró que había una puertita, y, para su sorpresa, emergieron en un vasto bosque. Aunque maravillado por el paisaje, el niño insistió que, a lo lejos, podía oír las voces angustiadas de su familia llamándolo. Al explicarle al extraño ser que debía regresar para que no lo regañáramos, el entorno cambió y se encontró de nuevo en su hogar. La pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿cómo es posible que el niño saliera del patio si precisamente ahí lo habían buscado primero? Aunque la respuesta sigue siendo un misterio, lo que sí es seguro es que, desde aquel día, el nieto de mi hermano nunca volvió a jugar solo en ese espacio de la casa. Esta historia, aunque teñida de lo inexplicable, nos recuerda que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestro entendimiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mera imaginación de un niño o un encuentro con lo desconocido? Historia de Laura. María, mi tía abuela, poseedora de un sinnúmero de historias ancestrales, nos reveló una noche una de sus experiencias más inquietantes y misteriosas que había vivido. Fue un relato oscuro que envolvió a un ser querido, a un recién nacido y a una entidad sobrenatural. María recordaba, con un temblor en la voz,
que una de sus parientes, siendo aún una mujer joven y que vivía sola, había dado a luz a un hermoso niño, gordito y de ojos brillantes. A pesar de su comienzo vigoroso, el bebé empezó a perder peso a un ritmo alarmante, su piel tornándose cada vez más pálida. Una noche oscura envuelta por un silencio sepulcral, la tía María decidió acompañar a la joven madre. A medianoche, un sonido penetrante y anormal la sacó de su sueño. Cuando abrió los ojos, observó con horror y asombro a una serpiente deslizándose sutilmente hacia la madre. La víbora abrió su hocico y exhaló un vapor enigmático y somnífero en el rostro de la mujer. La víbora, con un movimiento ritual, se dedicó a succionar la leche materna, mientras que al bebé le absorbía el lóbulo de la oreja. María, aterrorizada, ahuyentó al reptil con una escoba, pero pronto se percató de que la madre yacía en un sueño profundo, inducida por el letargo que la serpiente le había impuesto con el vaho de su aliento. Aquella entidad era la razón del deterioro del pequeño, consumiendo no solo la nutrición de la madre, sino también la esencia vital del niño. En un intento desesperado por protegerlos, María colocó unas tijeras en forma de cruz, un antiguo símbolo protector, para que ese ser no pudiera volver. Ese ser no era simplemente un animal, sino una bruja, un espectro oscuro que se nutría de la esencia vital y la energía de sus víctimas. Relato de Laura. Bajo el manto protector del sol poniente, mi tía abuela solía recorrer las veredas polvorientas de su pequeño pueblo en Querétaro. Con su vieja cubeta cargada de brillantes aguacates, visitaba las rancherías vecinas, vendiendo sus frutos por unos cuantos pesos. Su figura amable se mezclaba con el paisaje desértico, y la gente siempre la saludaba con cariño. Pero no todo en esos viajes eran paisajes tranquilos y rostros amigables. Hay una historia, en particular, que siempre solía contar en las noches oscuras, con una taza de café humeante entre sus manos temblorosas. Era una tarde como cualquier otra, con el sol inclinándose en el horizonte y proyectando largas sombras sobre la tierra. Mientras caminaba al lado del río, un movimiento peculiar del otro lado captó su atención. Allí, bajo la sombra de un antiguo sauce, un monito blanco jugaba solitariamente con una pelota. Su color y figura eran tan inusual que, por un momento, mi tía abuela pensó que estaba alucinando. Al detenerse para observarlo, el monito levantó su mirada, sus ojos se encontraron y todo alrededor pareció desvanecerse. La atmósfera cambió, los sonidos del agua y las aves silenciaron. Una pesadez invadió el cuerpo de mi tía, como si las cadenas invisibles del destino la estuvieran jalando hacia ese ser extraño. El mundo giró y el sueño se apoderó de ella, envolviéndole en un abrazo oscuro. Cuando despertó, el cielo ya estaba oscureciendo y las primeras estrellas asomaban en el firmamento. Pero lo más desconcertante no fue la pérdida de tiempo, sino darse cuenta que se encontraba exactamente en el lugar donde había visto al monito, del otro lado del río. Miró a su alrededor, pero no había signos del misterioso ser blanco, ni de su pelota. ¿Cómo había cruzado el río? No había puentes cercanos, ni manera de vadearlo sin mojarse. Mi tía abuela solía decir que aquel monito la había hechizado. Durante días, la fatiga y la pesadez no la abandonaron. Siempre se preguntó si aquel ser era un espíritu del río, o un mensajero de otro mundo, o simplemente un fragmento de su imaginación. Sin embargo, una cosa era segura: nunca volvió a recorrer aquel camino al atardecer. Bien, y cuéntanos, ¿tú tienes alguna historia que venga de tus abuelos? Puedes escribirla en los comentarios o enviárnosla al correo. ¿Tú crees que las historias de los abuelos son reales o son ficción de antes? ¿Qué opinas? Délo en los comentarios.